presentar lo que vamos a hablar. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ahora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Amén. Para probar a los que moran en la tierra. Amén. Ahora, cuando el Señor está hablando de todo el mundo y la tentación que viene, cuando Él habla del mundo, todo el mundo, está hablando de los hijos de Dios. Amén. Porque los hijos de Dios son los que son tentados, son probados. Amén. Los demás no, porque ellos no tienen sentido. Amén. Pero al venir sobre todo el mundo, está viniendo sobre todos nosotros, sobre todos los que han creído el mensaje del tiempo del fin. Entonces todos seremos probados de una o de otra manera, pero vamos a ver cómo la tentación viene, no la tentación esa común que usted tiene de por ahí ponerse alguna ropa, ¿cierto?, o indecente, o por ahí la tentación cuando alguien lo insulta de contestarle, o en fin, todas esas tentaciones que acontecen en la vida y que nosotros pensamos que son terribles tentaciones. Amén. O cuando no tiene plata por ahí, meter la mano donde no debe. En fin, pero esto que vamos a hablar es una tentación mucho más allá de eso. Amén. Así que vamos a orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, Señor, estamos aquí reunidos esta mañana para adorarte, para darte gracias, porque has sido bueno con nosotros, nos has ayudado, nos has guiado y guardado a través de los días. Señor, mientras hemos caminado aquí en la tierra, has provisto para nuestro alimento, has provisto nuestro calzado, nuestro vestuario, nos has dado un lugar donde, Señor, donde podemos vivir. Te agradecemos, Señor, todas esas cosas, porque son, Señor, añadiduras a la fe. Dijiste que buscásemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serían añadidas. Te damos gracias, Señor, por nuestra sanidad, por estar, Señor, sanos para servirte a ti. Padre, te damos gracias porque nos has dado el vocabulario para hablar algo que, Señor, si lo perdiéramos nos sentiríamos tan mal, pero como lo tenemos, tampoco lo apreciamos mucho, Señor. Señor, ayúdenos y enséñanos a apreciar las cosas que tenemos, Padre, porque cuando las perdemos, entonces para nosotros viene a ser casi una tragedia. Pero ayúdanos, Señor, guíanos, guárdanos en todo, por amor a tu nombre. Bendice cada hermano y hermana que está aquí, y a todos aquellos que andan de viaje, Señor, ayúdalos, guárdalos, Padre, en tu poderosa mano, y tráelos con bien de regreso. Oramos por aquellos que no han podido venir porque están atados por diferentes cosas, que tú los desates, Señor. Amado Dios, te agradecemos todo lo que tú haces. Pedimos tu guianza y tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a hablar acerca de la tentación que vendrá sobre todo el mundo. Ya hemos hablado un poco, pero como cierto, esto es como una enseñanza, tiene que ser repetitiva. Amén. Porque si le pregunto, ¿verdad?, cómo fue lo que dijimos en las reuniones anteriores, lo más probable es que no se acuerde. Y eso es normal en todos los seres humanos. Podemos
prestar atención un ratito y después nuestra mente empieza a divagar en otras cosas. Por eso hay que volver a repetir y repetir y repetir hasta que lo captamos. Así es en la escuela, ¿eh? En la escuela se repite todos los días y van avanzando lentamente, amén, y así los niños van aprendiendo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de que esta tentación y nos dice aquí, quiero primero que ustedes sepan, para las personas que nos visitan, que nosotros creemos que Dios envió un profeta en el tiempo del fin, de acuerdo a las promesas que Él había hecho de que antes que el mundo fuera destruido con fuego, fuera quemado, entonces Dios enviaría al profeta Elías para volver el corazón de los hijos a la fe de los padres. Siempre que Dios envía un profeta es porque el pueblo se ha desviado de la palabra de Dios y los profetas son enviados para regresarnos a la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios. Si hoy día todo el mundo estuviera bien, no habría necesidad de un profeta. Pero un profeta es enviado cuando todo va mal, cuando todo va desviado. Usted puede encontrar eso en toda la Biblia, para que así de esa manera el pueblo pueda, ¿cierto?, ponerse en línea con la palabra de Dios. Así que encontramos eso en la Escritura, una promesa de Dios, y dice que esto sucedería antes del tiempo del fin, amén, antes que el mundo fuera quemado. Bueno, hasta hace 100 años atrás, o poco menos, ¿cierto?, 70 años quizás, 80 años, no había forma de que el mundo fuera quemado, que fuera completamente destruido, porque no existían hasta ese tiempo las armas, ¿cierto?, las condiciones para eso. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, entonces la ciencia se ha multiplicado y ellos han creado en la Tierra las armas que sí tienen capacidad para destruir todo el planeta. De tal manera que por muchos años, ¿cierto?, cuando nosotros éramos niños y éramos jóvenes, ¿cierto?, después de la Guerra Caliente, que fue la Segunda Guerra Mundial, vino lo que se llamó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría consistía en que las dos superpotencias que había en el mundo tenían ambas la capacidad de destruirse mutuamente. O sea, ninguno podía destruir al otro sin ser también destruido. Y entonces, al estar así, ellos entonces se limitaban para no entrar, ¿cierto?, en un conflicto a gran escala, porque sabían que serían destruidos los dos. Y juntamente con ellos todos los que estaban detrás de ellos. O sea, la Guerra Fría entonces permitió que el mundo no fuera destruido, aunque sí ya estaban todos los instrumentos de destrucción. Debemos recordar que hemos sido enseñados que Dios no destruye al mundo. ¿Me están escuchando? Bueno, que Dios no destruye al mundo, sino que es el hombre el que destruye el mundo. ¿Entiendes? Entonces cuando la gente dice Dios va a destruir el mundo, no, es el hombre el que va a destruir el mundo. Entonces, ahora, siendo que el mundo ahora está en esa condición, pero él no puede ser destruido hasta que primero Dios encuentre a sus hijos y los prepare para sacarlos de este mundo antes que el mundo sea destruido. Amén. Eso lo encontramos en la Biblia, ¿cierto? Cuando Dios dice que el mundo iba a ser destruido por agua, entonces Dios primero, antes de que viniera, ¿cierto?, este diluvio, Él llamó a un hombre llamado Noé y le dijo que preparara un arca donde él y su familia y todos los animales serían salvos. Amén. Entonces Dios nunca permite que esto sea destruido hasta que primero Él le da una manera, un camino de escape para los hijos de Dios. Amén. Así que podemos estar seguros y
vigilando por nuestro bienestar. ¿Bien? Así que en este tiempo del fin, como estaba diciendo primero, cuando el mundo estaba en condiciones de destruirse a sí mismo, porque el hombre ya ha preparado todo lo que él requiere para destruir la tierra. Entonces, Dios también ha preparado todo para preparar a sus hijos y sacarlos de este mundo. ¿Creen eso ustedes? Bueno, entonces, ahora nosotros vamos a mirar que todos estos hijos de Dios, ¿cierto? Ellos van a entrar en una gran tentación a medida que el tiempo avanza y vemos, ¿cierto?, que en el mundo están sucediendo cosas extraordinarias. Entonces, en el libro de las 7 edades de la iglesia, en la edad de Filadelfia, yo voy a leer allí en la página 350 de mi libro, ¿no? Si ustedes lo tienen, por ahí su libro dice así. Dice, porque has tomado mi palabra y la has vivido, y por eso has llegado a ser paciente. O sea, el vivir la palabra a usted le produce paciencia. Amén. Usted tiene que llegar a tener paciencia primero con usted mismo. Amén. O sea, porque usted tiene un propósito. Cuando usted cree a la palabra de Dios, cuando usted recibe al Señor en su corazón, usted quiere ser un cristiano, pero lo máximo, un buen cristiano, y empieza a mirar que los demás cristianos que están a su alrededor tienen defectos, tienen muchas fallas, y usted llega a pensar, pero esta persona, ¿cómo puede ser cristiano? Y mire, le veo esto y esto y esto, y a veces usted, por más que quiera esconderlos, esos defectos afloran, ¿verdad? Y entonces a veces quisiéramos como mirar, desviar la mirada de las personas hacia otros que son malos y decirle, mire, ese hermano o esa hermana, qué terrible, qué malvado, que esto, que lo otro. Pero en el fondo el propósito es para que no nos miren a nosotros, porque también dentro de nosotros hay muchas cosas que no están bien, ¿verdad? Entonces, mientras nos consolamos viendo que hay otros malos y más malos, nosotros no progresamos. ¿Ves? Porque en lo profundo de nuestro corazón nos conocemos. Porque no nos podemos engañar a nosotros. Podemos engañar a todos, pero nunca a nosotros. Porque la Biblia dice que solo hay dos personas que nos conocen a nosotros. Uno es Dios y el otro es uno mismo. Amén. Entonces, pero como nosotros queremos ser buenos cristianos, y a veces para no ser como ese o el otro, amén, queremos ser buenos, pero tenemos que aprender que nuestros defectos y nuestras fallas no se van a ir porque nosotros lo deseemos, sino que son el resultado de un proceso de pruebas, de tentaciones y de toda clase de circunstancias por las que pasamos, y entonces vamos superando esas cosas, pero a la vez eso nos produce paciencia, porque entendemos que Dios no es un sirviente de nosotros, que apenas le decimos, Señor, haz esto conmigo o dame esto, Él corre a hacerlo. No, Dios no es su sirviente, ni es mi sirviente. Al contrario, nosotros debemos ser los sirvientes de Dios. Amén. Entonces, como Dios no va a correr a hacerlo, sino que Él lo hará en el tiempo que Él tiene determinado hacer eso. Y cuando el tiempo que Él tiene determinado es cuando nosotros hayamos aprendido nuestra lección. Amén. Y hayamos aprendido. O sea, si fuera así en forma global, toda la raza humana está en este mundo para aprender una lección. ¿Y cuál sería la lección que debe aprender la raza humana? A ver, algunos de ustedes, representantes de la descendencia de Adán, ¿qué me dirían? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? Algo tan simple, tan sencillo, porque usted mira para este mundo por todos lados, es un mundo complicado,
difícil, cruel, malvado, tiene muchas cosas desagradables que muchas veces decimos, yo no quisiera estar acá, pero estamos acá y no nos podemos ir cuando queremos, sino cuando Dios determina que nos vamos. Entonces, pero estamos aquí para ser tentados, amén, en toda clase de tentaciones, y tenemos que ser vencedores. ¿Por qué? Porque estamos para aprender la lección de que debemos confiar 100% en la palabra de Dios, sin pedirle ninguna explicación. ¿Estamos de acuerdo? Toda la raza humana está aquí por esa causa, porque la Biblia dice que Dios los puso en la tierra, en un lugar especial, amén, donde nada hacía falta, todas nuestras necesidades estaban satisfechas. Y Dios les dio su palabra y los dejó guardados en esa palabra. Entonces la tentación vino en que vino una persona para hacerle creer a la raza humana que Dios tenía malas intenciones con ellos, y esas malas intenciones Dios se las había guardado, que Dios les los estaba discriminando a ellos, que Dios estaba escondiendo cosas que para ellos serían muy buenas, y que entonces Dios tenía una intención mala. Eso fue en esencia la tentación. Si esta persona hubiera dicho, mira, no importa lo que tú digas, yo de todas maneras voy a confiar en lo que Dios me ha dicho, no estaríamos aquí. Pero estamos aquí porque el razonamiento fue tan eficaz, fue tan bien colocado, que hizo, cierto, que esta persona, que era la raza humana allá, que estaba compuesta de dos personas, ellos creyeron esa mentira, confiaron en ella, y al hacerlo, entonces vino todo esto que vemos hoy aquí en el mundo. ¿Se entiende? Estoy tratando de explicarlo como que fuera el primer año, el primer grado. Amén. Bueno, entonces, si ellos no confiaron en la palabra de Dios cuando la tentación vino, dice que ahora nosotros también estamos aquí para ser tentados. Y el regreso a esa condición original depende de cómo nosotros enfrentamos la tentación. Entonces, dice acá que por cuanto has tomado mi palabra y la has vivido. O sea, eso es lo que a usted le da la victoria sobre la tentación. Es la palabra de Dios. Entonces dice, has llegado a ser paciente. En otras palabras, Dios va a hacer muchas cosas para usted si usted aprende a esperar en Él. Por eso la Biblia dice, quédense quietos y esperen y vean lo que Dios hará. Bueno, normalmente entonces lo que destruye a la gente es la impaciencia. Ellos no pueden esperar a que las cosas se hagan. Ellos quieren empujar, ¿cierto? Quieren forzar a que las cosas se hagan. Entonces, dice acá, has llegado a ser paciente, por tanto te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. O sea, ¿quiénes van a ser guardados? Los que han llegado a ser pacientes. Amén. Entonces la paciencia no es un don de Dios. La paciencia es una victoria. Amén. La paciencia es una victoria que usted la logra a través de pruebas. Bien. La prueba de vuestra fe obra la paciencia.
O sea, la prueba de vuestra fe produce la paciencia. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted es probado y usted entiende esto, dice: Señor, gracias, porque estoy siendo probado, eso va a aumentar mi paciencia. ¿Cuánto le piden paciencia al Señor? Entonces, si usted le pide paciencia, tendrá pruebas, vendrán problemas, vendrán toda clase de dificultades, porque Dios está respondiendo a su petición. Ahora entonces, dice acá que, de nuevo, dice: cuando hemos llegado al tiempo del fin, de la época gentil, el Señor dice: te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Bien, ¿dónde estamos morando? En la tierra. Pero dice esto: este versículo no declara que la iglesia verdadera entrará y pasará por la tribulación, no. Si ese fuera el significado, diría eso, pero dice: te guardaré de la hora de la tentación. Ahora, esta tentación es exactamente como la tentación en el Edén. Por eso les digo, ¿cuántos tienen una Biblia? Lea cómo fue en el Edén, cómo fue la tentación, para que usted diga, o sea, lo que le pasó allá a Adán y Eva, también me va a pasar a mí. O sea, va a venir una tentación. ¿Lo captan? Va a venir una tentación de la misma manera como le vino a él allá. Entonces, dice, será exactamente como la tentación del Edén. Será una proposición, dice, muy seductora. Una proposición, o sea, a usted le ha propuesto algo. A Eva se le propuso algo. Le dijo: tú puedes comer de esto, porque si lo haces, entonces vas a ver cómo Dios te ha engañado, cómo Dios te ha escondido esto tan bueno que es saber el bien y el mal. Ahora, ¿hemos aprendido el bien y el mal? Hemos aprendido el mal y hemos aprendido el bien. Y estamos atrapados en el mal y no podemos hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Jesús dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? O sea, el bien es estar en los negocios de Dios. Pero estamos atrapados en el mal, y el mal como que se retroalimenta, se alimenta con el mal que hacen los que están a nuestro alrededor. Entonces, el mal, ¿cierto?, que nos lleva a... El mal que nos lleva a una completa incredulidad, se alimenta de las cosas malas que hacen, no los que no son creyentes porque se espera que ellos las hagan, sino las cosas malas que hacen los que dicen que creen. Entonces, eso hace que el mal se refuerce en la gente. Entonces, al estar atrapados en el mal y ver todo lo terrible de sus consecuencias, la pregunta es: ¿valió la pena conocer el mal? Porque acuérdese usted que la serpiente le dijo a Eva: si comes, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿cuántos saben el mal? ¿Cuántos lo han experimentado en sus propias vidas? El mal tiene enfermedades, tiene tristezas, tiene tragedias, tiene pobreza, tiene necesidades, tiene problemas psicológicos. El mal tiene problemas
en el alma. El mal tiene celos, envidias, contiendas, pleitos, amarguras, tiene pasiones desordenadas, tiene traiciones, tiene orgullo, tiene maldad. Todo eso es el mal. ¿Y ha sido bueno para nosotros? ¿Nos deleitamos en eso? No, no ha sido bueno. Desearíamos regresar a como era antes que el mal, ¿cierto?, fuera algo conocido. Y entendemos por qué causa Dios no quería que nosotros probáramos el mal. Él les dijo, no coman de eso, porque el día que coman morirán. Amén. Bueno, entonces dice que la tentación es una proposición seductora, o sea, es atractiva. Es, digamos así, cuando usted se enfrenta con un vendedor, de cualquier cosa, el vendedor trata de seducirlo a usted de que el producto que él vende es algo que a usted le va a hacer bien y que usted se va a sentir feliz y que usted va a superar un montón de cosas. Lo cual usted cuando lo compra y después lo usa dice, no pasó nada. ¿Ve? Era una mentira. Y todo el comercio y todo eso está basado en ese principio. Ahora bien, dice, esta tentación será seductora. Y dice, y será puesta en una oposición directa a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, para el que cree, todo es posible. La palabra de Dios dice eso. Pero esta tentación es para poner dudas en su corazón de que eso vaya a ser así. Y le dice, mira, ¿te acuerdas de fulano de tal que confió y se murió? ¿Te acuerdas de este otro que confió y nunca sanó? ¿O te acuerdas del otro que confió y siempre estuvo pobre? Y él le trae cierta cantidad de ejemplos para hacer que usted no crea de que para el que cree todo es posible. Bien, entonces dice, la proposición estará en oposición directa a la palabra de Dios. Dice, y sin embargo, desde el punto de vista humano, dice, será tan correcto, tan iluminante, tan vivificante, que engañará al mundo. Ahora, esta proposición, estamos hablando de los creyentes ahora. Dios ha hecho algo. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros en este tiempo? Vamos a suponer que estamos en los días antes del diluvio. Nunca llovió, no se conocía la lluvia, no había tormentas, nada. Aparece un hombre, dice que Dios le habló que va a destruir el mundo con agua, con lluvia, y que va a construir un arca para que sea salvo. Este hombre, de acuerdo a nuestra Biblia, es un profeta de Dios. Se llama Noé. Nadie había hablado de él antes, pero es un profeta de Dios. Y él tiene un mensaje para el mundo de parte de Dios. Pero el mundo lo rechaza. Dice, eso no puede ser. Nunca ha llovido. Ni siquiera en sus diccionarios tenían la palabra lluvia. Dice, estás hablando cosas, sueños quizás, cosas que te has imaginado. Pero eso era la palabra de Dios. Y ellos estaban en oposición directa a la palabra de Dios. Aunque no lo sabían. Aunque ellos no pensaban que era así. Entonces ahora Dios, en el tiempo del fin, cuando el mundo ya está preparado para ser destruido, significa que ya construyeron
las armas para destruir la tierra. ¿Sí? Por eso está preparado. Están en lugares, ¿cierto?, esperando el tiempo que Dios permita que eso suceda. Hasta ahora, Él no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque está usted acá. Hasta que usted no se vaya, hasta que usted no sea sacado de este mundo, eso no sucederá. Entonces, en este tiempo que esto va a suceder, Dios nos invita al que cree, todo es posible. La pregunta es, ¿a qué hay que creer? Porque cada persona cree en su religión. Cada persona cree en su ideología. La pregunta es, en los días de Noé, ¿a quién había que creer? A Noé. A Noé. Correcto. Porque él era el profeta de Dios. Pero había cantidad de otra gente también con religiones y con propuestas. Pero para el que cree todo es posible, era para aquellos que creyeran al mensaje de Noé. Amén. De la misma manera, en este tiempo del fin, antes de que el mundo sea quemado, Dios dijo que enviaría al profeta Elías con un mensaje que convertiría o volvería el corazón de los hijos a la fe de los padres. Entonces, al que cree todo es posible, ¿a quién hay que creerle? Al profeta Elías. Entonces tenemos que encontrar dónde este profeta Elías está, ¿cierto?, predicando su mensaje de parte de Dios. Y para eso tenemos que abrirnos a oír. Amén. Porque hay muchos Elías. Mucha gente llamándose Elías. Pero un profeta de Dios, enviado de Dios, tiene que tener identificación. O sea, Dios tiene que identificar a ese profeta para que los que creen sepan que es enviado de Dios. En primer lugar, su mensaje tiene que estar 100% de acuerdo a las Escrituras, que de los profetas que fueron antes de él. No puede un profeta venir y contradecir lo que los profetas anteriores dijeron. Amén. Entonces, este profeta tiene que ser identificado de una manera sobrenatural de parte de Dios. Y Dios identifica a sus profetas, primero, por señales, prodigios, milagros, pero además de eso, por su exactitud con la palabra. Y luego Dios lo identifica por medio de la columna de fuego. Amén. Amén. Díganme así. Sé que están escuchando. Así que Dios identifica a este hombre. Entonces usted sale por todos lados diciendo, ¿dónde hay un hombre así? Amén. ¿En qué lugar está esta persona identificada por una columna de fuego? Con señales y prodigios y milagros y visiones que se cumplen al 100%. Y cuando usted lo encuentra, y ese profeta no se llama Elías, pero tiene todas las características de Elías. ¿Lo entiende? Entonces la gente dice, ¿dónde está ese hombre? ¿En qué lugar tiene que aparecer? Y de acuerdo a las Escrituras, dice que la luz, la palabra, en el tiempo del fin, tiene que salir del oeste.
imaginaria. Amén. Usted dice, ¿cuál es el límite de Argentina y Chile? Y usted sube a la cordillera y le dicen, son por las altas cumbres. Y usted llega allá a la parte más alta y mira, no hay ninguna línea. ¿Por qué? Porque es una línea imaginaria. Amén. El Ecuador es una línea imaginaria. Los trópicos son líneas imaginarias. Los paralelos son líneas imaginarias. Los meridianos son líneas imaginarias. Los hemisferios son líneas imaginarias. Entonces hay hemisferio oriental y hay hemisferio occidental. O sea, el este y el oeste. Hay hemisferio norte y hay hemisferio sur. Y dicen que el norte está arriba y el sur está abajo. Y usted dice, pero a mí no, yo nunca he visto que el sur esté abajo. No, es que es imaginario. Porque estamos, dice, la Tierra es un globo que está girando en el espacio y usted no sabe para dónde es para arriba, para dónde es para abajo. Pero son cosas imaginarias. Y usted mira un globo terráqueo en las escuelas, que generalmente lo tienen, y está, cierto, inclinado, y tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Y entonces el hemisferio norte lo pusieron arriba y el otro abajo. Pero pudiera ser colocado al revés y no hay diferencia. Entonces son líneas, cierto, que se ha convenido en que todas las vamos a respetar y que las vamos a llamar así para poder ubicarnos en ellas. Amén. Entonces la Escritura dice que en el tiempo de la tarde habrá luz. Amén. Amén. El tiempo de la tarde entonces es donde se pone el sol. Amén. Y de acuerdo a todas estas líneas imaginarias, el sol sale en el este y se pone en el oeste. Siempre ha sido así. Ahora bien, la parte este del mundo es China, Japón, Vietnam, Corea, Siberia, todo eso es el oriente. Y el oriente llega a donde hay una línea imaginaria donde comienza el occidente. Y fíjese, Jesús nació en el oriente, porque dice que nació en Palestina. Y eso está en el Medio Oriente. Amén. O sea, el Bajo Oriente, el Medio Oriente, el Alto Oriente, todo es Oriente. Entonces, la Biblia es un libro oriental. Los palestinos son orientales, los israelíes son orientales, todos ellos son orientales. Bien, de allá nació la palabra. La palabra nació en el oriente y ha viajado hacia el occidente. ¿Y cuál es lo más occidental que está en la tierra? Otra vez toma su mapa y usted mira que América, la parte oriental de América es Argentina, Uruguay, Brasil, ¿cierto? Eso es el oriente de América. Y luego avanza hacia el occidente y lo más occidental de América es Estados Unidos. ¿Sí? Porque Estados Unidos tiene Alaska. Y Alaska es el límite con el oriente. Entonces, la luz, o sea, la palabra tenía que venir del oeste. Eso significa entonces Estados Unidos. Y sería en el tiempo de la tarde. El tiempo de la tarde usted lo puede tomar de dos maneras. Es en el oeste y es en el fin. ¿Por qué el fin? Porque el día comienza en la madrugada. Luego avanza al mediodía. Y luego termina en la tarde. Es el fin del día. Así es. O sea, para nosotros hay un día. Amén. Y el día es el día de gracia. Amén. Es el día, dice, de salvación. Amén. Por eso
si hoy oyereis, amén, no endurezcáis vuestros corazones. Así que encontramos que este profeta Elías tenía que aparecer en el tiempo del fin y tendría que aparecer en el oeste. Amén. Entonces ya no nos sirve un profeta argentino, ni chileno, ni mexicano, ni nos sirve un profeta europeo, ni africano. Este profeta sería identificado con la columna de fuego. Amén. Amén. Porque de esa manera Dios identificó a Moisés Así es. para sacar al pueblo de Egipto. De esa manera Dios identificó a Jesús con la columna de fuego. Y usted me dice, ¿y dónde apareció la columna de fuego en los días de Jesús? ¿Usted la ha visto en las Escrituras? La columna de fuego, ¿sabe por qué no la ve? Porque la llaman la estrella de Belén. Ahora, ¿usted cree que era una estrella? No, era la columna de fuego. Así es. Amén. Porque ella venía guiando a los magos. Y la Biblia dice que cuando llegó a Belén, se paró sobre la casa donde estaba el niño. Usted no pudiera pensar que una estrella va a moverse y va a pararse arriba de una casa. Eso era la columna de fuego. Identificando que ese niño que estaba en esa casa era el que Dios había enviado. Y que creerle a él lo salvaría a usted de condenación. Amén. Y lo regresaría al lugar de donde fuimos sacados. Amén. Entonces, ahora, la palabra que él dijo, no importa cuántos se opusieran y cuántos hablaran contrario a eso, había que creer lo que él dijo. La pregunta es, hermanas y hermanos, ¿era fácil creer? Era fácil creer cuando una cantidad enorme de personas instruidas en las Escrituras, hombres de renombre, hombres limpios, santos, que nadie podía acusarlos, ellos estaban diciendo, no, ese hombre está errado, él tiene un demonio. ¿Podía usted creerle a Jesús? Miren, este hombre está hablando en contra de Moisés, dijeron. Se está haciendo Dios, se está perdonando pecados. Porque ellos lo miraban y era un hombre. Ellos no podían ver lo que había adentro del hombre. Porque aunque era un hombre, era Dios. Oculto detrás de una máscara humana. Creerle a él hacía que todo fuera posible. Amén. Pero era más fácil no creerle porque todos estaban en contra de él. Todos tenían buenos razonamientos para no creerle. Gente decía, este hombre anda predicando de una resurrección. Pero ¿cómo van a resucitar los muertos? Decían. ¿Cómo van a levantarse las familias? Si una mujer tuvo un marido y se murió, se casó con su hermano, se murió, se casó con el otro hermano, eran 7 hermanos, y los 7 se casaron con ella, y los 7 murieron, luego murió ella, y cuando resucite, ¿de cuál va a ser la esposa? Mire, qué pregunta que tenían. ¿De quién va a ser esposa esta mujer si los 7 la tuvieron de esposa? A veces hay preguntas que usted se hace. Amén. A veces su marido se fue con otra, o su mujer se fue con otro, y después con otro, o después con otra, y ya lleva 3, 4. ¿De quién va a ser marido en la resurrección? ¿O de quién va a ser la esposa en la resurrección? Preguntas que hay en las mentes de la gente. Pero probablemente ni siquiera estén en esa resurrección, porque si no se arrepienten de sus pecados no estarán.
porque ellos tenían su idea de que la resurrección no existe. Entonces, el Señor le dijo, miren, ustedes llevan ignorando las Escrituras. Primero, ustedes no leen bien la palabra. Si ustedes la leyeran con cuidado, ustedes se darían cuenta que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y si Él es el Dios de ellos, ellos no están muertos, ellos están vivos. Solamente que ustedes no pueden verlo porque están en otra dimensión. Amén. Pero para satisfacer la pregunta de ustedes, les dijo, cuando la resurrección venga, no será este la esposa de aquel y este el marido de aquella, sino que serán como los ángeles. O sea, no se casan, no se dan el casamiento. Y ahí tengo otra pregunta ahora, y entonces no voy a tener a mi familia. Claro que va a estar su familia, pero la relación no va a ser como acá. Amén. Serán hermanos. Amén. Y mire, y en eternidad dice, no habrá diferencia. Usted no será más viejo que su hijo, ni más viejo que su nieto, porque parecerán todos de la misma edad. Pues serán eternos. Bueno, entonces ellos estaban diciendo, lo que este hombre está diciendo no es correcto, y la gente les creía a ellos porque ellos tenían tiempo, eran ancianos. Jesús era un joven de 30 años. Y le pregunto a ustedes, los ancianos, ¿les sería fácil creerle a un muchacho? Una de las cosas más difíciles hace 30 años atrás, 40 años atrás, era que en las iglesias les creyeran a los hermanos que creían el mensaje, porque la gran mayoría éramos todos jóvenes, de 30, de 28, de 25, los predicadores del mensaje, todos jóvenes. Y los ancianos, no puede ser, esto nos van a venir a enseñar a nosotros que llevamos 30 y 40 años estudiando la Biblia. Y ese es el problema del orgullo. Si en algún momento yo me voy, quiero decir, el Señor me lleva para que no se asusten. Y aquí queda predicando un muchacho joven. ¿Les será fácil a ustedes creerle? Y su silencio me dice que no, que les costaría mucho creerle a un joven, menos si ha sido criado aquí entre nosotros con todos los defectos que tienen, con todos los errores que han cometido. Y es natural. La gente de Israel, los generales, los sacerdotes, no podían creerle a Salomón, porque era un muchacho, no había peleado en ninguna guerra, se lo llevaba puro leyendo y meditando y haciendo poesía y todo. Entonces, pero una cosa, cuando él fue colocado en el trono, y ni su hermano le creía, pero Dios dice, él comenzó a engrandecerlo. Amén. Dios comienza a engrandecer a la persona y empieza a sujetar a los demás bajo su ministerio. ¿Lo capta? Bueno, entonces, para el que cree, todo es posible. Era difícil a la gente creerle a Jesús, porque todo el liderazgo, digamos, todas las iglesias de la ciudad y del país no le creían. Y cuando usted viene a este tiempo y dice, bueno, si Dios envió un profeta como usted dice,
Y ese profeta viene de acuerdo a la escritura de Malaquías capítulo 4, antes que el mundo sea quemado. Entonces seguramente todas las iglesias lo van a recibirlo. En todos lados estarán hablando de él, en todos lados estarán enseñando lo que él dijo. Pero si eso sucediera, usted se daría cuenta que es un falso profeta. Porque si es el profeta de acuerdo a la escritura, todos lo desecharán. Así es, amén. Y aún los que dicen que creen serán tentados. Estamos hablando de la tentación. Serán tentados con una proposición seductora. Y le vendrán a decir, ¿usted cree eso? Eso no está bien. ¿Ve? A usted no le están permitiendo ciertas cosas. Y ciertamente que el mensaje de un profeta es como el hacha puesta a la raíz de los árboles, Así es, amén. que corta todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Un profeta de Dios no viene para congraciarse con la gente, sino viene para advertirle a la gente que si no cambian de actitud, no cambian de hábito, no cambian de costumbre, no cambian sus pensamientos, ellos no estarán con Dios. Así es, amén. Amén. Ellos no estarán en la resurrección, no estarán en el rapto. Él viene para decirle, usted tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Entonces este profeta que nos dice acá que será semejante a Noé, con un mensaje de salvación para el que le cree, todo es posible. Amén. Amén. Para el que le cree, todo es posible. Pero es más fácil no creerle que creerle. Porque todo está, ¿cierto?, dado para que la gente tenga dudas. Todo el mundo está tratando de decirle, no crea eso, no crea eso, no crea eso. Es una secta diabólica. Cuando entran ahí, les lavan el cerebro. Yo digo, ojalá se lo pudiéramos lavar para sacarle toda la injusticia. Pero no se puede lavar. Amén. Todos los malos pensamientos, los enojos, ¿sabes? Una buena lavada, como hubiera un buen detergente. Amén. Pero no se puede hacer. Usted tiene que desear desprenderse de sus celos y contiendas y pleitos y enojos y pasiones y hábitos. Tiene que usted tener el deseo de ser libre de eso. Y entonces Dios puede hacerlo. Ahora mire. Dice, desde el punto de vista del razonamiento humano, será tan correcto, tan iluminante, tan vivificante que engañará al mundo. Solamente los escogidos no serán engañados. La tentación vendrá de la siguiente manera. A ver, capto. El movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito, dice, dando cumplimiento a la oración de Cristo en San Juan 17, donde dice que ojalá que todos seamos uno. Amén. Llega a ser tan poderoso políticamente, ¿ve?, que pone el aprieto sobre el gobierno para causar que todos se unan con él. Amén. En un tiempo, esto parecía tan pequeño, tan chiquitito, que no aparentaba que nunca iba a poder presionar al gobierno, pero ha llegado, dice, a ser tan poderoso. Dice, ha llegado a ser tan poderoso políticamente. Amén. ¿Cómo se puede
establecerse u obligar a un gobierno a promulgar una ley, tiene que ser un grupo poderoso, o un grupo numeroso también, o un grupo que esté en tales esferas de poder que pueda obligarlo a dictar leyes, lo cual el movimiento religioso no podía hacerlo porque era muy débil. Todo el mundo estaba diciendo en las iglesias, la iglesia no tiene que meterse en política, los ministros no tienen que meterse en política, y nosotros seguimos enseñando eso, que no debemos meternos en política. Amén. Pero fíjese que esto sería un engaño. ¿Lo está entendiendo? El diablo le diría, ¿por qué Dios no quiere que ustedes se metan en política? Porque sabe Dios que el día que lo hagan, ustedes podrán llegar a gobernar el mundo y todo lo que el mundo tiene estará a disposición de ustedes, o para decirlo en palabras evangélicas, estará a disposición de la iglesia para que pueda hacer su obra. ¿Y quién más no quisiera que hubiera tantos recursos para hacer la obra de Dios? Porque mientras no tenemos nada, somos muy generosos. Y si nosotros tuviéramos $1.000.000, y si nosotros tuviéramos $2.000.000, construiríamos unos barrios para los pobres. Les pondríamos cloaca, les pondríamos luz eléctrica, les pondríamos hasta internet. ¿Ve? Haríamos esto, aquello, le pondríamos comedores, le pondríamos de todo, roperos, y decimos todo eso porque no lo tenemos. Pero si llegáramos a tenerlo, llegáramos a tener todos esos recursos, ¿sabe qué pasaría? Haríamos eso, pero la mitad del dinero pasaría para otro lado, porque eso trae corrupción. Donde hay dinero, hay corrupción. Y aunque usted diga, pero no puede ser, toda la historia prueba que así es. Yo no creo que Judas manejara un presupuesto por decir de acá, de 500.000 pesos, ni de 100.000 pesos. Quizá manejaba un presupuesto de 50.000 pesos que les permitía pagarle al del barco para que nos llevara de un lado a otro, o comprar la comida para los 12, los 13 que andaban, de vez en cuando comprarse unos zapatos nuevos y un poco de ropa, pero no era un gran presupuesto, y sin embargo eso lo corrompió. Así es, claro. ¿Cierto? ¿Lo corrompió o no lo corrompió? Al grado que cuando una mujer vino con un frasco de perfume y lo rompió y se lo derramó a Jesús, él dijo, pero qué desperdicio de plata. Con ese dinero hubiéramos vendido el perfume por 300 denarios. Mire, era el sueldo de un año. ¿Ve? Dice, lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Ve? Y ese es el pensamiento de la gente. Nosotros vivíamos en una pobreza tan extrema y éramos creyentes, hermano. Y habían hermanos que decían, uy, si yo tuviera plata, compraría un auto para hacer la obra del Señor. Si tuviera dinero, compraría para construir el tabernáculo. Pero miren, menos mal que nunca tuvieron. ¿Ve? Siempre muy buenos pensamientos cuando no se tiene nada. Ahora, este movimiento, siendo un movimiento que comenzó tan chiquitito, pero comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y usted lo ve, por ejemplo, en Brasil.
diciendo que la unión de las iglesias, y más, dice, cuando estas iglesias llegan a ser tan poderosas políticamente, o sea, llegan a ser lo que se llama un lobby. ¿Qué es un lobby? Es un grupo de presión sobre los gobiernos para hacerlos que dicten leyes de acuerdo a sus intereses. Vamos a decir, ¿cuántos creen que en Argentina el 50% de la población son lesbianas o son gays? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el 50%? ¿Será el 10%? ¿Será el 5%? Si salimos a la calle en la ciudad de Neuquén y hacemos una encuesta y preguntamos a 1000 personas cuántos son gays, cuántos son lesbianas, quizás 20 nos digan que son. Y 20 de 1000 son el 2%, ¿cierto? Pero ese 2% se ha agrupado en organizaciones llamadas colectivos de LGTBI, y ellos ahora, al tener gente representándolos en las instancias de poder de la nación, ellos presionan a los gobiernos a tal grado que ningún candidato a presidente puede evitar pronunciarse si está de acuerdo con ellos o no. Y si hay uno que dice yo no estoy de acuerdo, simplemente le hacen la guerra y termina perdiendo cualquier elección a la que vaya. Y en cada nación de la tierra, ¿por qué lo hacen? Porque están presionando a los gobiernos para que ellos promulguen leyes que les permitan a ellos vivir con total libertad y tener toda clase de privilegios. Me parece que ustedes no están prestando atención. Pero miren, estoy leyendo acá lo que dice de cómo viene la tentación. Entonces estos grupos de poder hacen exigencias. Cupo trans en el Consejo Deliberante, en el municipio, en los trabajos, en los bancos, en la provincia, en todos lados. En el Senado. Ay de usted si se le ocurre decir una palabra en contra de ellos, tiene a toda la prensa encima, todo el mundo hablando mal de usted. Y ahora le pregunto esto, ¿está bien eso? ¿Usted cree a la Biblia o no? Y la Biblia dice que ni un hombre que se eche con un varón, o una mujer con una mujer, dice entrará en el reino de Dios. Ni un afeminado entrará al reino de Dios. Amén. Pero pararse por eso ahora no es fácil. Bueno, pero acá vamos a ir a este otro punto. Dice, este movimiento, dice, llega a ser tan poderoso políticamente. ¿Sí? Dice que pone el aprieto sobre el gobierno para causar que todos se unan con él. O sea, este movimiento presiona a los gobiernos y les dice, usted tiene que hacer que todas las iglesias se unan a esto. ¿Y cómo se va a unir? Usted es presionado. Es presionado. Usted tiene que cumplir con esto. Si no, no habrá permiso para que ustedes se reúnan públicamente. Usted tiene que reunir todos estos requisitos, si no, no hay permiso. ¿Ven? Así
Así que dice entonces, ellos colocan el aprieto sobre el gobierno municipal, el provincial y el nacional. Y dice, para que se unan con él, con este movimiento de unir a todas las iglesias, desde los Umbanda a los católicos romanos, pasando por todos los evangélicos y todo el mundo. Usted a veces no quiere hacerlo. El otro día fui al municipio y dice, ¿cómo se llama usted? Ya, Raúl Muñoz. ¿De dónde? El tabernáculo solo. Ah, sí, lo tenemos acá. Empieza a sacar el archivo, ahí tenemos la foto de acá, todo. Yo no sabía que ellos ya lo habían fotografiado. Entonces ahí dice, tenemos como 450 iglesias que no están acá, dice, o sea, ellos tienen toda la foto y todo, pero que no, pero están esperando para apretarlos a que sí tengan que unirse. Entonces, bien, esto no es allá en Chicago, no es allá en España, no, esto es de aquí, en Argentina también. Así que, miren, dice, ellos ponen el aprieto sobre el gobierno porque son un grupo de poder. Entonces me dicen, mire, acá nosotros estamos empoderándonos. Ya tenemos una diputada evangélica, ¿cierto? Que es la hija del pastor, ¿cómo se llama el de la Bautista? De la calle Roca. Ya ella es una concejala. Tiene el otro concejal en Cleret. Y ellos están avanzando, ¿eh? Y a medida que avanzan, ellos se van haciendo más poderosos, van presionando más fuerte. Así que, dice, entonces ellos causarán presión sobre el gobierno para que todos se unan a este movimiento, aun cuando no sea directamente, ¿ven? Pero adhiriéndose a fundamentos establecidos como ley, para que así ninguna gente sea reconocida como una iglesia, sino bajo el dominio directo o indirecto de este concilio. Y grupos pequeños como este, dice, los que no quieran sujetarse o someterse a eso, perderán, dice, sus títulos y sus privilegios. Amén. Dice, hasta que pierden todos los derechos de terreno, derechos espirituales sobre la gente. Por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar un edificio para tener servicios religiosos en muchas ciudades, sino en la mayoría, si no tiene la aprobación de la asociación pastoral de esa ciudad. ¿Ve? Entonces, esta presión, dice, a medida que esta presión aumenta y aumentará, será más difícil resistirla. Porque al resistirla, uno pierde su privilegio. Entonces muchos, esta es la tentación, muchos serán tentados a irse con la corriente, porque ellos creerán que les es más beneficioso servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización, antes que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. ¿Ve? Como dijimos el otro día, ¿cómo tendríamos que servir a Dios si no nos permiten públicamente? Tendríamos que servir a Dios escondidamente o privadamente, vamos a llamarlo así más bonito, ¿no? Entonces dice, pero ellos, la gente que cree que es mejor unirse a eso para poder servir a Dios públicamente así, dice, están en un error, porque al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás, aunque le quiera llamar Jehová. Pero los escogidos no serán engañados. Amén. Entonces, además, dice, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida que este movimiento crece, llega a ser la imagen edificada a la bestia. Amén. Dice, los santos
tanto, cuando esto suceda, ya se habrán ido. ¿Ve? Y este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que comenzó como un compañerismo en Éfeso, llegará a ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero. Porque el sistema de la iglesia, dice la unión de la iglesia católica romana y la iglesia evangélica, dice, controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará a todos los habitantes de la tierra en toda trampa religiosa, o los matará al negarles el privilegio de comprar o vender, dice, por lo cual la gente gana su manera de vivir. Esto será llevado a cabo muy sencillo. ¿Cómo será esto? Usted dice, ¿será posible? Dice, será tan sencillo. Dice, porque las iglesias, dice, le falta muy poco para volver a unirse con la iglesia católica. Esto estamos hablando allá del año 60. En 60 años después ya están perfectamente unidas. Entonces dice, Roma ha adquirido en este tiempo dice, casi todas las reservas de oro de la tierra. Los judíos tienen los bonos y todos tienen los papeles, todos los papeles de bonos y acciones y todo. Pero en el tiempo oportuno, este sistema religioso destruirá, dice, o más bien dicho, destruirá el sistema monetario del día presente por medio de mandar llamar todo el papel y de mandar oro. Sin oro, el sistema cae. ¿Sí? Los judíos estarán en una trampa y entrarán en una alianza, y la iglesia tomará dominio del mundo entero. Amén. Bien. Espero no asustarlo. Amén. Pero esto es terrible. Solamente quiero advertirles, porque esto está llegando a ese punto. Entonces, mire, en el mensaje de los sellos, quiero leerles una parte pequeña para completar esto. Primer sello, en la página 157, creo que 157. Dice que el hombre que el anticristo establecerá en la tierra, dice, es un hombre educado, es un superhombre. O sea, no que sea, no, que tiene poder de convencimiento. ¿Sí? Dice, este hombre, con educación, con sabiduría, con teología eclesiástica en sus propias palabras y de su propia hechura, viene montado sobre un caballo blanco denominacional para engañar a la gente, y él conquistará todas las religiones del mundo. Amén. Porque todas están entrando en esta gran confederación mundial de iglesias. Usted sabe, ahora en mayo tiene su nueva reunión en Roma con todas las religiones del mundo. Amén. Este hombre, ¿cierto?, que es educado, que tiene mucha sabiduría, mucha teología, ¿sí?, dice, él conquistará todas las religiones del mundo, porque todas están entrando en la gran confederación mundial de iglesias. Ya tienen construido todo su edificio y todo está listo, ya no queda nada. Todas las denominaciones están metidas allí. ¿Y quiénes
que respalda ese movimiento es Roma. Y el Papa ahora está diciendo, todos somos uno, juntémonos y caminemos juntos. Y esta gente, aún los que son del Evangelio completo, tienen que negar su enseñanza evangélica para tomar ese paso. ¿Qué han hecho? Tan ciegos a esa cosa denominacional que han rechazado la verdad. Y cuando la verdad les fue presentada, le dieron la espalda y se marcharon. Y ahora les ha sido enviado un poder engañoso para que crean a la mentira y por ella sean condenados. Exactamente lo que es. Y el anticristo lo toma todo. Ahora, ¿qué es un anticristo? La gente a veces piensa en anticristo, un monstruo que va a venir. No. El anticristo es un espíritu, pero que entra en un hombre. Y este hombre enseña a la gente. Y por cuanto él enseña, es un profeta. Pero su enseñanza es contraria a la palabra que Dios ha enviado por el profeta Elías. ¿Lo está captando? Esta es una batalla de estrellas. Porque ¿qué es el profeta Elías? Es una estrella. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 1 que el que tenía la semejanza del Hijo del Hombre tenía en su mano 7 estrellas. ¿Quiénes eran estas estrellas? Los mensajeros. Desde Pablo hasta William Branham, ellos eran los mensajeros. Son estrellas. Ahora, ¿qué es el anticristo? También es una estrella caída. Es una batalla de estrellas. Por eso se llama la guerra de las estrellas. Entonces, dice, este hombre o esta estrella caída, miren, dice, él trae un poder engañoso para que crean a la mentira y por ella sean condenados. Y el anticristo lo toma todo. Y la Biblia dice que engañó a todos sobre la faz de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Que es lo único que es colocado entre el engaño y la vida, es que si su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes que el mundo fuera creado. Amén. Es lo único, ¿cierto?, que es la barrera. Entonces dice, la Biblia dice que lo hizo, o sea, que engañó a todos, menos a esa gente. ¿Ves? Dicen, pues, hermano, yo pertenezco a la iglesia pentecostal, o pertenezco a la iglesia presbiteriana, o pertenezco a la asamblea de Dios. Dice, es también parte de eso. ¿Ve? Es el mismo sistema que comenzó en el principio, el cual es anticristo desde el principio hasta el final. No les va a gustar esto, pero es la verdad. Amén. Entonces, termino en esto. Ya tengo que terminar. ¿No? Así. Dice, después que la iglesia sea arrebatada, Roma y los judíos harán un pacto entre ellos. ¿Ves? Como lo leímos antes. ¿Por qué tienen que hacer un pacto? Ya les expliqué. ¿Cuántos tienen dinero acá hoy día? ¿No sin plata o no? A ver, saquen un billete de amigo. ¿Nadie tiene un billete de amigo? De 500, de 100, de 200, de 10, el que sea. A ver, saquen un billete. Saquen un billete. Le voy a explicarle algo. Ahí está, levántelo así. Mire, ese es un billete, ya tiene otro hermano. ¿Qué es un billete? Lo llamamos dinero. Y algunos le dicen plata, pero en realidad no es plata. Antiguamente se le decía plata porque las monedas eran de plata. Pero llegó el momento en que no había plata para hacer tanto,
Así que hicieron papeles llamados billetes. Pero por cada billete tenía que haber un respaldo de plata en el Banco Central. Amén. Hasta cierto tiempo, cuando eso se eliminó y cambiaron la ley y dijeron, bueno, ya que no tenemos plata ni oro, entonces vamos a poner un respaldo en dólares. Así que el país, este país y casi todos los países latinoamericanos, ellos tienen su dinero respaldado en dólares. O sea, por cada billete que usted tiene ahí, de 500 pesos o de 200 pesos, tiene que haber su equivalente en dólares. O sea, si el dólar está en 60 pesos, allá tienen que haber 9 dólares para respaldar ese billete. ¿Sí? Y usted puede ir cuando quiera al Banco Central y decir, cámbiame este billete por dólares, y se lo van a cambiar. Por supuesto, bueno. El problema es que no hay tanto dinero en el banco para cambiar la cantidad de billetes que están circulando. Por lo tanto, todo este dinero tiene una base falsa. ¿Sí? Así que encontramos esto. Los dólares estaban respaldados en oro hasta cierta época en que cambiaron también esa ley y el dólar ahora estaba respaldado en bonos. Le expliqué el otro día lo que es un bono. Bueno, entonces como no tienen oro, pero se supone que cada billete tiene que haber un respaldo de oro. Y Estados Unidos, el fabricante de dólares, no tiene oro para respaldarlo. Entonces el oro está en Roma. ¿Sí? Ahora, usted dice, ¿cómo Estados Unidos no va a tener oro? No, Estados Unidos no tiene oro, tiene deuda. Si usted piensa que Argentina tiene deuda, y la verdad que tiene, amén, y todo argentino tiene deuda ahora, Estados Unidos tiene cientos de veces más deuda que Argentina. Usted dice, pero ¿cómo? Si ellos prestan plata. Ellos no prestan dinero. No tienen para prestar. Así que ellos lo que tienen es influencia sobre organismos que prestan dinero, que es diferente. Entonces, como decir, usted me pide dinero, le digo, no tengo, pero tengo un amigo que le puede prestar. El hermano Marcelo le presta. ¿Me entiende? Entonces yo no le presto, pero mi amigo confía en mí de que usted es un buen cliente y que usted va a pagarle. O sea, es más influencia que respaldo real. Ahora, fíjese, por eso me gusta este presidente que fue directo al que tiene la plata. No fue al amigo, sino que fue a Roma, le dijo, necesitamos plata. Porque sabe que ahí está, no sé si el hombre leyó la Biblia, ¿no? Pero fíjese, dice Estados Unidos, dice, después que la iglesia sea arrebatada, ¿ve? Roma y los judíos harán un pacto entre ellos. La Biblia dice que lo harán, dice, con el pueblo santo. Y ahora noten bien, harán este pacto, ¿por qué? Dice, porque Estados Unidos está en quiebra. Estamos hablando del año 1963, ya son casi 60 años, Estados Unidos estaba en quiebra. ¿Sí? Entonces dice, y las demás naciones que están basadas en el oro también están en quiebra. Ustedes lo saben. Y estamos viviendo hoy, por medio de los impuestos que se recogerán, en 40 años más. ¿Dónde estamos? Entonces, en como esto, ¿de qué está viviendo Argentina hoy? ¿Con qué el país paga su deuda? Usted dice, bueno, yo le voy a ayudar a pagar. ¿Ve? Soy argentino. Pero no, la deuda del país se paga con los impuestos que se recaudan en el país. El
cobra, ¿cierto?, a las empresas, a los empresarios, y el impuesto que pagamos todos nosotros cuando compramos. Todos pagamos impuestos aunque no lo queramos. Entonces, de ese dinero, el país tiene que pagarle a todos sus empleados y tiene que pagar su deuda. Entonces digamos, si la deuda argentina está a 20 años, a 30 años, a 40 años, el país está viviendo con lo que va a recaudar 40 años más adelante. ¿Me entiende? Entonces, bien, dice, hay una sola cosa que se puede hacer, y eso es reclamar todo el dinero y pagar los bonos. Pero no podemos hacer eso, porque los bonos están en el centro financiero del mundo, que es allá en Nueva York. Y ese centro es controlado por los judíos. Lo que no está allá está en el Vaticano. Y los judíos quieren, dice, lo demás, ¿ve? Con el comercio mundial no podemos reclamar el dinero. Y si lo pudieran lograr, dice, ¿piensan ustedes que estos comerciantes de whisky, tabaco y los billones de dólares invertidos y los impuestos ni los pagan, haciendo deducciones al invertirlo en aviso al público, con anuncios tan sucios? Mire, y van allá, dice, y ellos hacen todas estas cosas malas y hacen, ¿cómo se llama?, lavado de dinero. Hacen urbanizaciones, dice, y luego, dice, tratan de blanquear el dinero de esa manera, que le roban a la nación, y tienen que hacer esas inversiones y construyen casas y las venden, dice, por otros millones. Esos individuos nunca van a permitir que se cambie el dinero, porque ¿cómo usted pudiera reclamar el dinero? ¿Cómo puede usted dejar de que ese billete no valga? Simple. Usted saca una ley que ese billete se cambia y que ya no tiene valor, como el billete de 5 pesos. Ya nadie se lo recibe porque no, ya no sirve, dice. Porque una ley fue sacada que ese billete ya no vale. Ahora, si sacaran una ley que no vale ningún billete, quedamos todos sin nada, con un montón de papelitos de colores. ¿Lo entiende? Entonces, bien, dice, pero ¿por qué están circulando? Porque los grandes empresarios, ellos necesitan que esté. Como lo dijo este tipo, dice, como Fidel Castro, por ejemplo, él dice, hizo la cosa que se podía hacer, que era lo más sabio. Él reunió todos los bonos y los quemó. ¿Sí? Es como reunir los billetes y quemarlos. Nosotros no podemos hacer eso, ¿eh? Porque no es permitido. Y por consiguiente hay una sola salida. La Iglesia Católica puede pagar las deudas. ¿Creen eso? Mire, el hermano Branham lo está diciendo en el 1963. Y hoy vemos al presidente de Argentina en el Vaticano pidiendo que pague la deuda. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Porque tiene el oro que se necesita. Ahora, ¿cree usted que si ellos pagan la deuda, le van a decir, bueno, te pago la deuda, mi hijo, y váyase tranquilo, una bendición, rece un rosario? No, ellos van a venir a decirle, mira, vamos a hacer todo esto, pero quiero que cambien las leyes religiosas de Argentina. Y todos esos grupos que andan hablando mal de nosotros, hay que ponerles un bozal. Entonces, ¿ustedes lo harán? ¿Y si ellos están mandando? ¿O no? Entonces, mire, dice, hay una sola salida. La Iglesia Católica pagará las deudas. Es la única que tiene suficiente para hacerlo y lo puede hacer y lo hará. Esto es profecía, ¿eh? Y lo hará. No solo la deuda de Argentina, sino la de Estados Unidos. Entonces, ¿qué logrará con eso? Tomar el control del mundo. Amén. Tomar el control del mundo. ¿Cómo
usted dice, ¿pero qué tienen que hacer esos extranjeros viniendo a decirnos a Argentina cómo manejar su economía? ¿Acaso no somos soberanos? ¿Acaso no somos independientes que peleamos la guerra con España y San Martín y Belgrano y esto y lo otro y toda la historia? Pero ¿sabe por qué? Porque ellos son los que están poniendo la plata para que el país funcione. Esa es la triste la triste y cruel realidad de que no somos independientes, ni soberanos, ni nada. Somos una nación que está ahora sujeta al poder de Roma. Le guste a usted o no le guste, pero sus sueldos, todos los que trabajan para el Estado y todo, sus suelditos son pagados desde el Vaticano. Y las jubilaciones, y las pensiones, y los bonos y todo. Dice, no, pero a mí me lo da la provincia, o me lo da la nación, o me lo da quien, no importa quién sea, detrás de todo eso, dice aquí que está Roma. Amén. Ahora, ¿cree usted que usted va a permanecer por mucho tiempo despotricando contra Roma y ellos lo van a dejar? Le van a decir, pero ¿cómo ustedes van a estar mordiendo la mano que le está dando de comer? Ahora bien, yo estoy creyendo que ella no me está dando de comer. Y usted tiene que estar creyendo que ella no le está dando de comer, sino que hay alguien por encima de Roma que dijo que mira los pájaros que no siembran ni almacenan y todos los días Dios les da alimento. ¿Cómo ustedes no pueden creer que Dios los alimenta a ustedes? Amén. O sea, mi alimento viene de Dios. Mis necesidades son suplidas por Él. Y usted dice, a través de nosotros, a través de ustedes y a través de donde sea, pero es Él. Yo le rindo cuentas a Él. Y yo le doy gracias a Él. Amén. Pero este país no puede darle gracias a Dios, tiene que ir allá. Y no solamente cada país de la tierra. Entonces, mire, como decía alguien ayer, los chinos se están haciendo los malos. Les metieron un virus y ahora está yendo para abajo. ¿Por qué? Porque Roma no puede permitir que China gobierne el mundo. Dice, no, pero los norteamericanos. ¿Quién son los norteamericanos? Un títere de Roma. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice la palabra, no le tema al comunismo. Él nunca gobernará el mundo. No le tema a China, nunca gobernará el mundo. Témale a Roma, porque Roma gobernará la tierra. Amén. Entonces, mire, recuerden, dice, recuerden esto. Yo estoy sacando esto de las Escrituras. Amén. De las Escrituras. Entonces allá, cuando ella lo haga y forman este pacto con los judíos, vemos en Daniel 8, 23 al 25, Él hará prosperar el engaño en su mano. Y en este versículo el engaño es manifiestamente, dice, en su mano. Y Él forma ese pacto con los judíos, pero ¿cuándo? Después que la iglesia se vaya. O sea, si esto está en ese punto, estamos más cerca de lo que usted piensa. Estamos más cerca de que Él venga para llevarse a su iglesia. Amén. De lo que usted piensa. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Me queda la mitad todavía. Entonces, dice, Estados Unidos está endeudado y ellos no pueden pagar su deuda, pero Roma la pagará. Amén. ¿Qué dijo? Lo puede hacer.
estar ahora bajo el dominio de aquel que le paga la deuda. Así es, amén. Amén. Entonces, dice, la tentación para nosotros es entrar en la legalidad impuesta por este concilio de iglesias sobre los gobiernos. Amén. Y este es algo que nos concierne a nosotros. Amén. Porque hasta hace unos cuantos años atrás era fácil, no había esa presión, pero ahora sí la hay. ¿Ves? Y es diferente. Entonces, reconociendo el día y su mensaje, en la página 36 voy a leer de ahí estos últimos textos para que ustedes tengan 35, 86. Dice, la iglesia no ha reconocido su día. Así como Israel obligada a regresar a Palestina, la iglesia será obligada a entrar a este concilio mundial de iglesias. ¿Por qué? Porque no reconoció su hora. Dice, pueblo, salgan de ella, no sean partícipes de su pecado, huyan por su vida o serán sorprendidos por la marca de la bestia y no podrán hacer nada más al respecto. Porque dice que cuando eso suceda, el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es santo sea santo todavía. ¿Ve? Entonces que Dios nos ayude para entender que el tiempo que vivimos es un tiempo muy, muy peligroso. ¿Ven? Y en el mensaje Nombre Blasfemo, en la página 29, dice, esta mujer, en la Biblia una iglesia es representada por una mujer. Esta mujer, dice, es su poder. Y ven ahora mismo, donde ellos van a tomar a toda la gente que tiene ideas raras acerca de la religión y mandarlas para Alaska. No creo que acá nos manden a Alaska, nos mandarán al Cabo de Hornos, ¿ven? Pero dice, ideas raras. ¿Quiénes son esa gente de ideas raras? Nosotros. Amén. Amén. Dice, de ideas raras. Y ustedes ven, dice, ustedes han visto eso. Todas nuestras creencias. El concilio de iglesia, la iglesia católica tiene su gran alboroto aconteciendo en el Vaticano, donde están tratando, dice, todo el obispos y demás, tratando de llegar a un acuerdo para combatir el comunismo, el mundo combatiendo al comunismo y simplemente uniéndose con el catolicismo. Y exactamente como hoy en día, aquí estamos, como dije, estamos casi en bancarrota, estamos haciendo préstamos, gastando dinero ahora de impuestos que serán pagados de aquí a 40 años y estamos errados en la pista. ¿Quién tiene el dinero del mundo? La Iglesia Católica. ¿Cómo le será prestado a los Estados Unidos para mantener estas compañías de tabaco, whisky y cosas? Y dice, y se lo piden prestado. Cuando lo hagan, allí venden su primogenitura directamente a la Iglesia Católica Romana. Nos consolidamos. Observen esto tan claro, más claro que leerlo en el diario. Amén. Entonces, no le tema, dice, al comunismo, témale al romanismo, porque ellos controlarán la tierra. Bueno, me quedaron algunas citas que se las daré en la semana. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, nos ponemos de pie. La hora de la tentación. Dice, yo te guardaré de la hora de la tentación que vendrá para probar, dice, a los que moran en la tierra. Amén. La tentación, dice, será tan sutil, tan razonada, tan aparentemente tan buena, que cuando usted diga que no, muchos hermanos dirán, pero hermano, ¿por qué no quiere? Si esto es bueno. Amén. Entonces usted tiene que entender que si la palabra dice no, es no. Porque dice, si crees, para el que cree, todo es posible. Entonces tenemos que entender esto. La iglesia siempre ha sido perseguida. Amén. Pedro dijo, díganme ustedes si encuentran que está bien, ¿a quién creen ustedes que debemos obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Amén. Entonces que Dios nos ayude. No es nuestro deseo apartarnos de la ley, no es nuestro deseo
trampa, Dios tiene que advertirlos y usted tiene que salir de la trampa. Porque si no, ¿para qué está? Amén. Dios advierte para no caer en las trampas del enemigo. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Vamos a orar. Si tiene una petición, hágala levantando su mano, vamos a orar. O si quiere venir al altar, también puede hacerlo. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por poder venir delante de tu presencia. Señor, para adorarte, cantando alabanzas, expresándote a ti nuestro amor, Señor, y nuestros agradecimientos. Señor, gracias por la palabra, que sea de ayuda a nuestras vidas, que podamos salir de aquí, Señor, confiando, como dice ella, que tú nos guardarás, tú nos librarás del mal, Señor, en la hora de la tentación. Y tú lo haces advirtiéndonos a tiempo y antes de tiempo, para que cuando esa hora venga podamos saber cómo conducirnos, cómo caminar. Señora, Eva fue advertida, no cómo declarar. Cuando la tentación vino y alguien vino a persuadirla de que no era malo hacerlo, Señor, ella se olvidó de lo que había oído. Ella, Señor, fue engañada, y al ser engañada fue seducida y ella transgredió. Amado Padre, permite que ninguna seducción pueda tener victoria sobre nosotros. Que ningún engaño pueda tener victoria. Que nuestros ojos se vuelvan y nuestros oídos se vuelvan a oír lo que tú hablaste por tu profeta. Señor, porque una vez entrando en eso, será imposible salir. Ayúdanos a sostenernos en medio del tiempo que vivimos. Gracias te damos. Muchas gracias. Rogamos tu bendición, tu ayuda, tu guianza. Padre, si hay algún enfermo, sánalo para tu gloria. Si hay alguno oprimido por el enemigo, Señor, liberta. Si alguno no te ha reconocido como su Salvador y su Señor, que en esta hora pueda hacerlo. Si alguien no se ha identificado contigo en el bautismo, en las aguas, que sea el tiempo en que tome decisiones. Señor, también aquellos que no tienen el Espíritu Santo, que lo busquen, Señor, con amor, con hambre, con sed, hasta que Él pueda venir a sus vidas. Ayuda a nuestros hermanos que andan lejos, guárdalos y tráelos de regreso, Padre, trayendo sobre sus corazones victorias en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Bendícenos y ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga.